Una feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Es un placer poder estar en esta noche con ustedes, especialmente para dar introducción a lo que es el estudio de la lección de esta semana de Inverso en este programa especial de Inverso 360. Me acompaña por aquí mi amigo Héctor Emmanuel, a quien le damos una bienvenida. Feliz noche, Emmanuel. Dios te bendiga. Feliz noche, Diller. Creo que nos uniformamos para este poderoso programa. Estamos como en el coro de esta temporada. Así es, y mira que esta semana vamos a estar estudiando acerca de algo interesante, ¿verdad? Porque todos en la vida tenemos un amigo, o bueno, si no tienes ese amigo, entonces tal vez eres tú. Una persona que siempre está hablando de su ego, está hablando de todas las cosas que logra, ¿verdad? Sin importarle lo que las situaciones de otras personas, ¿ok? Entonces hoy vamos a hablar precisamente acerca del orgullo versus la humildad. Pero también tenemos que muchas personas a veces tienen un concepto equivocado de lo que es la humildad. ¿Ok? Entonces esperamos en esta introducción que vamos a dar a la lección de Inverso 360 que nosotros podamos entender bien los conceptos que la lección va a estar hablando durante esta semana. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que se conectan y sobre todo queremos invitarles a que ustedes puedan escribir ahí en los comentarios, enviar sus saludos, decirnos desde dónde se conectan e interactuar con nosotros en esta noche. Diller, queremos recordarles también a nuestros amigos que estamos iniciando una nueva temporada, ¿no? Una nueva temporada por la gracia del Señor. Se había suspendido un poco porque estábamos de campamento, los jóvenes adventistas fieles a su compromiso juvenil, estábamos de campamento, pero ya con la gracia de Dios retornamos a nuestras actividades y iniciamos esta hermosa temporada, ¿no? Esta vez, Diller, la lección tiene nuevamente similitud con la lección de adultos. Así es, y es interesante porque vamos a ver aspectos de conocer precisamente más a Dios, ¿ok? Las lecciones de escuela sabática, tanto de Inverso como la de adultos, está buscando que cada uno de nosotros podamos tener una relación íntima con Dios, ¿ok? Que nosotros podamos acercarnos más al Señor en esa relación personal con Él. Así que está interesante el tema de la lección de este trimestre, tanto para adultos como para jóvenes universitarios. Bueno. Así que vamos a darle introducción a esta lección. Vamos a orar ahí donde estamos. Queremos invitarle a que puedan inclinar su rostro para orar. Querido Dios y Padre Celestial, imploramos tu presencia, que tú puedas acompañarnos en el estudio de esta lección y puedas ayudarnos a ponerla en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Emmanuel, orgullo. ¿Qué se te viene a la mente cuando nosotros hablamos de, o cuando se menciona esta palabra de orgullo? Alguien orgulloso. Voy a responder a los niños de primaria. ¿Qué significa orgullo? Alguien orgulloso. Alguien que tiene mucho orgullo. Hitler, la lección decía que lo primero que... La lección decía que lo primero que se le viene a las personas quizás son políticos o personas que se dedican a algún deporte, ¿no? A mí quizás se me vienen algunos amigos en mente y creo que cometo un error al pensar en esas personas cuando escucho o leo la palabra orgullo, porque la lección nos llama a revisarnos nosotros, ¿no? Pues yo no puedo decir, Hitler es orgulloso por esto y esto, debería pensar en mí. Pero hablando de orgullo, vemos a una persona arrogante, ¿no? Alguien que su criterio está por encima del de los demás. Yo creo que cuando pensamos en alguien orgulloso también es en alguien testarudo, Hitler, o caprichoso. Aun cuando no tiene la razón, parece tenerla. Me recuerda un refrán, que yo le digo en ocasiones a mi querida novia, yo le digo que nunca me he equivocado. La única vez que me equivoqué es creyendo que me había equivocado. La lección, pero es echando broma, pero la lección dice que hay personas que realmente creen que esa frase es una realidad, ¿no? Y viven de esa manera. Todo el mundo está en el error, sus criterios están sobre los demás y creen que son superiores a todos. Eso podría ser una breve definición de orgullo desde mi perspectiva.
No, y tú sabes que cuando estamos hablando ahorita de orgullo, me hace recordar un poquito ahorita de la película de Marty Supremo, que precisamente este actor, bueno, en esta película el actor interpreta a un joven que está tratando de alcanzar eh, ser el campeón mundial del tenis, ¿ok? Y entonces van ocurriendo muchos episodios en su vida, pero entonces él no es capaz de reconocer sus problemas, sino que pareciera que él siempre está bien. Y incluso era uno de los favoritos para ganar el Oscar ahorita en esta temporada de Oscar que fue hace poco. Y precisamente algunas personas comentaban que algunos de los comentarios que hizo antes de que los premios se realizaran, entonces le costaron precisamente este premio. A veces cuando nosotros pensamos en orgullo, cuando vamos a la palabra de Dios, pensamos rápidamente en Satanás, ¿ok? Porque es que en Satanás se originó el orgullo, ¿ok? Y en esas ganas de ser como Dios, o no solamente ser como Dios, sino de ser superior a Dios, ¿ok? Así que en Lucifer, ese querubín protector que estaba al servicio de Dios, entonces se opuso contrariamente a Dios. Y vemos aquí a veces que nosotros pensamos, o sea, si estabas en un lugar que era celestial, en un lugar perfecto, en gran manera, ¿cómo es posible que ese orgullo se quedara en su vida? Entonces, imagínense cuánto riesgo tenemos nosotros, ¿ok? De llenarnos de orgullo en la atmósfera en la que vivimos, especialmente en donde vivimos en un ambiente donde se reconoce mucho el esfuerzo de personas y entonces las personas tratan de llegar a escalar, quieren escalar, inclusive llevándose a las demás personas por delante, ¿ok? O sea, no les importa lo que pueda estar pasando alrededor y pueden llenarse de orgullo incluso con las cosas muy sencillas que hacen en su vida. Ahora, Manuel, ¿crees que el orgullo puede ser positivo? Porque también vemos muchas personas que dicen, bueno, yo estoy orgulloso de ti, yo estoy orgulloso de lo que haces. ¿Puede realmente el orgullo ser positivo también? Yo creo que esa es la única definición, ¿no? O en la única ocasión en la que podríamos presentar el orgullo como algo positivo, digno. Cuando tú reconoces que el Señor ha bendecido a alguien, que le ha regalado habilidades, que le ha regalado dones, y le reconoces eso diciéndole estoy orgulloso de ti. Es el único momento en el que el orgullo puede ser algo bueno. Y yo te digo, bueno, dile, eres bueno en tu trabajo, estoy orgulloso de ti. Es la única forma que tú te digas a tu padre gracias por lo que has hecho por mí. Estoy orgulloso de ti, a tu cónyuge, a tu pareja, a tus hijos. Bueno, sobre todo en el contexto de los hijos, ¿no? Se refleja que muchos esperamos eso de nuestros padres. Entonces, yo creo que el único ámbito en el que podemos hablar del orgullo como algo bueno, porque es resaltar las cualidades y los dones que Dios le ha dado a alguien. Pero fuera de ahí, el orgullo es algo nocivo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de eso, de sentirnos más que los demás, de no reconocer nuestros errores, de establecer un criterio mucho mayor al de los demás, cuando llegamos a menospreciar a las demás personas, ¿sí? Y lo que tú dices y mencionabas hace un momento es una realidad. Es difícil, ¿por qué? Porque es que culturalmente se nos ha quizás enseñado que el orgullo es malo, ¿no? Y que, bueno, perdón, algunos incluso llegan a decir que la única forma de que tú alcances tu objetivo es siendo orgulloso, siendo arrogante y estando por encima de los demás. Pero no es el ejemplo que encontramos en la Biblia. Ahora, yo quería preguntarte en este sentido, bueno, quizás algunos de los amigos que están conectados, sobre todo los que son quizás más cercanos, conocen el ámbito laboral que nosotros nos desarrollamos. Pero ¿crees tú que en nuestro ambiente laboral, eso del ministerio pastoral, puede el orgullo existir? ¿Existe orgullo dentro del ambiente? Esto para contextualizar el que tiene el orgullo, ¿no? Y nadie se escapa de él. ¿Qué dices tú? Claro, o sea, mira, imagínate, si en el cielo hubo orgullo, ¿ok? Que estamos hablando de una atmósfera totalmente distinta, yo siento que en todos los aspectos de la vida en la que nosotros nos desarrollamos también, o sea, existen personas que son capaces de llenarse de orgullo. O sea, nosotros mismos podemos correr ese riesgo de pensar que son nuestras capacidades o nuestros talentos lo que hacen que nuestro trabajo salga bien. Incluso pudiésemos descuidar al mismo Dios, pensando, bueno, ya yo sé todas las estrategias, ya yo sé todo lo que tengo que hacer, entonces, bueno, ni siquiera necesito orar, ni siquiera necesito buscar la presencia de Dios. Entonces me lleno de orgullo pensando
que por mis propias fuerzas yo lo logro, o es algo que he hecho ya muchísimas veces, tengo la experiencia, así que voy a hacerlo. ¿Ves? Entonces, sí, en nuestro ámbito y en cualquier ámbito donde nos encontremos, se puede desarrollar el orgullo, ¿ok? Y no este orgullo positivo del que estamos hablando, sino de un orgullo que no es positivo. Sí, mira, voy a preguntar otro poco en cuanto a eso. Ya hablamos del ámbito laboral, ¿no? Pastoral. Yo quiero preguntarte en el ámbito laboral específico ahorita en la capellanía. Y hablando de los más pequeños, ¿ves tu orgullo en los niños de primaria, por ejemplo, que quizás es una de la población joven y quizás podríamos pensar que en ellos no habría? ¿Qué crees tú? ¿Sí puede haber orgullo en niños de primaria? Mira, no me he puesto a analizar eso. Tal vez pudiese pasar en algunos, especialmente cuando saquen buenas calificaciones. Pero en general, no veo tanto las expresiones de orgullo de los niños. Mayormente los niños son tiernos y están al pendiente de todos. Pero y en los adolescentes, marquemos un contraste. Mira, tú has presentado que quizás los niños no están. En los adolescentes sí se ve más, ¿ok? Sí se ve más porque los adolescentes ya comienzan a experimentar esa supremacía que quieren tener sobre los demás. Entonces, al sacar buenas notas, claro, hay muchachos que realmente mantienen su humildad, incluso al sacar buenas notas, pero hay otros que las presumen completamente. Y que también no le importa, ¿no? Copiarse y hacer cualquier cosa para llegar a eso. Exactamente. Hay gente que no le importa lo que, con tal de sacar la buena nota, no importa cuál es el medio. ¿Okay? Dirían, el fin justifica los medios para hacerlo. Quería leerte. Dale, Okay. Manuel. Quería leerte 1 de Juan capítulo 2, versículo ¿qué? 15 y 16, ¿no? Que traía la lección durante esta semana. Dice, no améis al mundo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Quizás nos ayuda a pensar de dónde viene el orgullo, para que aquel que quizás tiene un poquito en mente, no, el orgullo puede ser algo bueno. Era lo que dice la Escritura. La soberbia no viene del Padre. Sí, es por eso mismo que nosotros vemos un contraste en lo que es Dios, ¿ok? Lo que es Jesús y lo que es Satanás, ¿ok? Muchas de las cosas que nosotros vemos y que incluso a veces las personas pueden atribuírsela a Dios como tal, nosotros vemos que realmente no son producto de Dios, ¿ok? Las cosas negativas, ¿verdad? Vienen de Satanás. Precisamente cuando nosotros vemos este texto que dice que yo he venido para dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y vemos un contraste con Satanás, que entonces él viene a destruir, viene a dañar, ¿ok? Cuando se le hace la comparación con el ladrón. Así que nosotros podemos ver que muchas de estas circunstancias que ocurren precisamente es porque le dejamos un espacio a que Satanás haga morada en nuestro corazón, ¿okay? Una vez que nosotros nos desconectamos de Dios, y por eso aquí viene anclado al tema principal de la lección, conocer quién realmente es Dios, porque cuando yo conozco quién realmente es Dios, entonces comienzo a conocerme y a examinarme a mí mismo, ¿ok? Comienzo a ver qué aspectos de mi vida necesito cambiar, y nos convertimos en eso en lo que contemplamos. Si nosotros contemplamos más a Dios, entonces nuestra vida va a mejorar, pero si nosotros contemplamos otras cosas, especialmente las cosas que nos rodean en el mundo, entonces vamos a querer vivir como personas que están en este mundo pensando que están, entre comillas, viviendo una buena vida, ¿ok? Pero resulta ser que los métodos que utilizan para llegar a tener esa vida que tienen son totalmente incorrectos y hacen daño a otras personas. Ahora, Diller, si hablamos durante esta semana de orgullo versus humildad, yo quiero preguntarte un poquito más, a ver si entonces nosotros debemos dejar que la gente haga con nosotros lo que quiera, que nos arrastren, que nos humillen. O sea que la invitación del Evangelio es a que usted viva sin amor propio, o hay espacio para el amor propio sin caer en el orgullo. ¿Cómo lo podemos presentar ahí? Porque es que hay algunas personas que tienen
quizás problemas o alguna dificultad, ¿no? Cuando nosotros predicamos estos temas, porque dicen, ¿cómo se nos puede enseñar que nosotros podemos dejar que nos pisoteen, que nos traten mal, si nosotros tenemos un valor propio? Entonces, ¿cómo no caer en el orgullo, pero tampoco caer en la dejadez, no tener en cuenta la... Ok, mira, Manuel, con esa pregunta es muy interesante, porque muchas personas podemos caer en el error de pensar que otras personas tienen derecho a tratarnos como quieran, precisamente por nosotros mantener la humildad, ¿ok? O por parecernos más a Cristo. Pero realmente existe una contradicción en esos aspectos, ¿ok? Realmente cuando la Biblia menciona, dice que debemos amar al prójimo, pero debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿ok? Una característica fundamental. Eso incluye el respeto que nosotros debemos tener a nuestra propia identidad y el respeto que las personas deben tener hacia nosotros, ¿ok? No puedes en este sentido dejar que otras personas sobrepasen los límites, ¿ok? Pero para eso nosotros también debemos tener límites claros y precisos para las personas. ¿Hasta qué punto yo voy a permitir que una persona me hable de una forma grosera, ¿ok? Y cuando yo tengo que decirle, ¿sabes qué? No me puedes hablar de esa manera, ¿ve? No necesito ser grosero, no necesito ser altanero, no necesito pegarle a una persona para marcar una línea de respeto, pero sí es necesario que nosotros lo hagamos, porque tristemente en la sociedad en la que vivimos existen muchas personas que quieren tratar a los demás de forma humillante, y es algo que tampoco deberíamos permitir en nuestras vidas, ¿ok? Así que debemos tener muy presente eso a la hora de tener una relación con las demás personas. Ser humildes es muy distinto, es reconocer, porque a veces también podemos relacionar la humildad con la pobreza, y no se trata de eso, ¿ok? Porque hay personas que son pobres, ¿verdad? Y también son orgullosas, ¿ok? No dejan que otras personas les ayuden y otro tipo de temas. Pero la humildad tiene que ver más bien con reconocer quién soy yo, ¿ok? Y entonces saber qué puedo hacer o qué puedo permitir que en mi vida pase. Precisamente Jesús es un ejemplo claro de lo que es la humildad. Emmanuel se nos había ido por la señal, creo que está regresando, así que vamos a ver si puede ingresar a la sala. Mientras, quiero enviar unos saluditos aquí a Giovanni Navas, quien está conectado con nosotros. Giovanni, que Dios te bendiga y te guarde. También tenemos por aquí él dice saludos y bendiciones. Por aquí también tenemos a nuestra hermana Ludi Janet Rojas. Saludos para la hermana Ludi, que el Señor pueda bendecir tu vida. Nos dice saludos desde Cuacas. Okay, un saludo también para ti. Ok, Manuel, bienvenido nuevamente. Estaba dando respuesta a tu pregunta y decía... Sí, alcancé a hacerla. Sí, alcanzaste a hacerla, pero cuando fui a responder ya no estabas. Pero en resumen, lo que está hablando con nuestros amigos es que la humildad no tiene que ver con dejarnos humillar por otras personas, ¿ok? Y que necesitamos colocar límites claros hacia los demás, ¿ok? El hecho de que yo sea humilde no quiere decir que ahora todo el mundo va a querer hacer lo que quiera, ¿ok? Sino que yo debo establecer límites, porque la Biblia me invita a amar a los demás como yo me amo a mí mismo. Entonces, si yo me amo a mí mismo, me doy la oportunidad de respetarme, ¿ok? Y hacer que otras personas también me respeten, ¿ok? ¿Sabes qué? Me gustaría que viéramos unos versículos, ¿ok? Que tiene que ver con la recompensa de ser humildes. Y vamos a ver si los podemos buscar. Vamos a buscar Salmo 25:9 y Salmo 149:4. Tú buscas Salmo 25:9 y yo buscar Salmo 149:4. Estaba haciendo al revés, güey. Salmo 25:9. Lo tengo. Salmo 25:9. ¿Qué dice? Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Ok. Y el Salmo 49:4
4 nos dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Saben que mayormente cuando nosotros a veces podemos contemplar a las personas de una manera muy distinta. A veces vemos que son personas fuertes, personas que tienen poder, personas que tienen recursos y tratan mal a las demás personas, ¿ok? Entonces nosotros a veces podemos pensar, bueno, no, yo tengo que convertirme en una persona así para tratar de entonces subir de nivel. Pero la Biblia enseña cosas que son tal vez contrarias a lo que el mundo nos enseña, ¿ok? Y es que cuando hablamos de Jesús, hablamos como del mundo al revés. Entonces Jesús nos dice, mira, realmente tú puedes ser que lo veas ahora de esa manera, pero muy pronto, entonces los humildes recibirán su recompensa, ¿ok? Los humildes verán, verán el mundo de una manera distinta y tendrán una recompensa que es mucho mayor. Que recuerda que muchas de las cosas que nosotros vemos son pasajeras, ¿ok? Pero el Señor tiene algo mucho mejor preparado para nosotros, ¿ok? Así que no te dejes guiar por esos videos de TikTok que tienen como una musiquita ahí interesante, unos buenos subtítulos, y entonces te dice, actúa de esta manera. No, vea la palabra de Dios, y entonces ella te va a indicar precisamente cómo debemos actuar nosotros en esta vida. Y lo que veníamos diciendo, todo esto viene enmarcado en lo que nosotros contemplamos. Si nosotros contemplamos a Jesús y su vida, entonces nuestra vida va a ser totalmente distinta y vamos a querer ser más como Él. Jesús dijo que el que quería ser el primero debía ser el servidor de todos. Entonces, imagínate, los discípulos de Jesús que estaban buscando prestigio, ahora reciben esta indicación de que, hey, si quieres ser mayor, necesitas servir. ¿Okay? Hay una contradicción en sus propias mentes y es lo que también sucede en la actualidad. Dios nos invita a ser totalmente distintos a lo que el mundo ofrece. Y Lucas capítulo 22, versículo 27 dice, Jesús que dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Okay? Entonces aquí nosotros vamos a ver que la vida cristiana se trata precisamente de eso, de servir a los demás. En el grado de influencia que tú tengas, con las capacidades que tú tengas, con el entorno donde te encuentres, tú tienes la oportunidad de servir a otras personas. Sí, hubo una idea, Diller, que me gustó bastante. La encontrábamos allí en una de las líneas de nuestros amigos que estudian durante esta semana. Yo creo que la pueden repasar, subrayar y hacer parte de su vida, ¿no? Y es que se nos enseña que el mayor antídoto que nosotros tenemos para el orgullo es dar la honra y la gloria a Dios en todo. Y a ver, Emanuel, ¿estás ahí con nosotros? Ok, creo que hay una falla técnica. aquí estoy otra vez, ¿me escuchas? Ahora sí. Okay. ¿Sí? ¿Se escuchó lo que dije o no se escuchó nada? No se escuchó lo último que dijiste. Estaba mencionando, Diller, que la lección enfatiza y lo podemos repasar durante esta semana, ¿no? Es que el mayor antídoto contra el orgullo es dar honra y gloria a Dios. Y me parecía interesante analizar eso desde esa perspectiva porque cuando nosotros empezamos a creer que somos buenos para hacer las cosas, que todo es por nuestras habilidades, por nuestro talento, porque somos los mejores, podemos entonces caer en la perspectiva del orgullo. Tú puedes reconocer que tienes talento, pero ¿de quién dio los talentos? Dios. Y entonces Dios es glorificado en lo que hacemos. Tú puedes ser bueno para algo, pero porque Dios te dio habilidades para desarrollar esa capacidad de ir adelante. Entonces, el que canta, y yo creo que es sobre todo realmente internalizarlo, ¿ves? Porque si tú pasas a cantar y cantas muy bonito y dices, esto es para la honra y la gloria de Dios, solo decir eso, pero igual decir yo, oye, estoy cantando, Diller no la da. Aquí el que es un duro cantando soy yo. Y bajarme con esa arrogancia, así tú hayas dicho que eso es para la honra y gloria de Dios, no lo estás viviendo. Entonces internalizar eso, ¿no? Uy, yo predico más que los demás, pero bueno, lo predico para la honra y la gloria de Dios. Tú deberías no predicar este sábado, déjame a mí que yo sí lo hago bien. Ahí estamos en el mismo error, solo usamos una frase de adorno, es vivir de esa manera y decir, si yo predico un poco bien, es porque el Señor me ha bendecido, si yo canto un poco bien es porque el Señor me ha dado un don, si yo hago tal cosa, soy bueno haciendo
siendo mecánico, soy el mejor editando videos, pues lo hago porque Dios me ha dado un don y lo hago para su honra y su gloria y puedo enseñar a otros y no es que me la sé todas, sino que puedo mejorar y yo puedo ser mejor cantante y mejor predicador y mejor albañil y mejor mecánico porque Dios me va a permitir usar mis dones en su servicio. Entonces ese concepto lo vi yo en la lectura, en la lección, y me pareció muy interesante. El antídoto para el orgullo es entender que todo viene de Dios y que todo lo hacemos para su honra y su gloria. Pero no solo decirlo, sino vivirlo, ¿sí? Que sea parte de nuestra experiencia cristiana. Que no sea una frase más, ¿ok? Que no sea una frase que dices antes de un canto, de una predicación, sino que realmente sea algo que esté en nuestro estilo de vida. Me parece excelente. Y vamos a entrar ya casi en la parte final y vamos a hablar entonces de lecciones de humildad, ¿ok? Porque mientras más nos acercamos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter con mayor claridad, entonces vamos a hacer una separación en lo que es el pecado y nos vamos a sentir menos inclinados. Elena White lo dice precisamente, dice aquí, discernimos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentimos inclinados a exaltarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Y mira qué interesante, porque era algo que tú mencionabas hace poquito. No necesitamos alardear, ¿ok?, de lo bondadoso o de lo que nosotros hacemos. Realmente necesitamos es exaltar el nombre de Dios. Y antes de la honra siempre va a venir la humildad. Pero la honra no es algo que debemos buscar por nuestra propia cuenta, sino que es el resultado de hacer un trabajo para Dios, ¿okay?, de servir. Cuando tú sirves, cuando tú honras el nombre de Dios, Dios te va a dar las capacidades y te va a poner en el lugar que Él tiene preparado para ti. Pero es muy distinto cuando tú estás buscando algo. Imagínate, hay muchas personas que a veces están buscando una posición y terminan en otro lugar que no era, o sea, que no es ese lugar que ellos estaban buscando. Es como cuando las personas hacen una campaña política para estar en una posición. Con Dios no puede ser de la misma manera, ¿ok? Con Dios tú no haces una campaña para tratar de que Él te ponga en un lugar prestigioso, sino que más bien tú sirves y entonces Dios te va a colocar en el lugar que tiene preparado para ti. A ver, Emanuel, ¿estás ahí con nosotros? Esa señal. Sí, estoy. Parece que sí, parece que no. Sí, es un poquito difícil con todo este tema de las dificultades técnicas, pero seguimos avanzando. Emanuel, una última pregunta. Te escucho. ¿Tener una actitud humilde crees que cambia las relaciones, o sea, nuestras relaciones con otras personas a nuestro alrededor? Totalmente. Yo creo que la respuesta es muy asertiva, diciendo que lo cambia totalmente. Nadie se siente feliz ni satisfecho compartiendo con alguien que tiene un ego más grande que el mundo que nos rodea. Nadie se siente bien con alguien que quiere pisotearlo, que quiere tratarle mal, que expone quizás nuestras debilidades, nuestros errores. No nos sentimos contentos con este tipo de personas. Aparte, mira que hay una característica interesante que afecta más las relaciones, ¿no? Y es que generalmente las personas que son muy arrogantes, aunque son buenos en algo, tienen muchísimos errores. Entonces uno dice, ni siquiera es intachable para uno poder aceptarle su actitud. Pero por el contrario, cuando alguien es humilde, y hablábamos de cuando tú mencionaste y diste respuesta a mi pregunta hablando de la persona y su valor propio, ¿no? No es alguien que siempre te va a decir que sí, no es alguien que pobrecito él y hay que ayudarlo, no, alguien humilde es alguien que muestra el amor del Señor, que está dispuesto a escuchar, que reconoce sus errores, que comparte contigo, que muestra el amor del Señor, que es una persona con la que es fácil tener un diálogo, tener una convivencia. Por eso la respuesta es afirmativa totalmente. Tener humildad en nuestra vida como una característica principal nos permite gozar de relaciones interpersonales maravillosas. Por el contrario, el orgullo daña las relaciones interpersonales en todo, Dilner. El orgullo te hace daño en el trabajo, te puede hacer
daño en la familia, y así va ambientes en los que nosotros podamos desarrollarnos, y encontrarás de problema tras problema y dificultad tras dificultad. Así es. Y ahorita ya llegando al final de este programa de hoy, queremos recordarle 3 lecciones importantes a nuestros amigos que van a estar estudiando en la lección de esta semana. Número 1, el orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en nuestra relación con Dios. ¿Okay? Porque el orgullo incluso nos priva de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces escuchamos frases como que, no, es que yo soy así, y yo siempre he sido así, nadie me va a cambiar. Pero realmente necesitamos que el Señor pueda cambiar nuestras vidas. La segunda lección interesante de esta semana es que si nos sentimos autosuficientes y no nos damos cuenta de nuestras necesidades, descuidaremos nuestra relación con Dios y entonces dejaremos de buscarlo. Y aquí sí hay un gran problema, porque a veces podemos sentir que sabemos mucho, que tenemos mucho tiempo en la iglesia, que hemos crecido en la iglesia, y entonces descuidamos nuestra relación personal con Dios. Y por último, pues Jesús fue el hombre más humilde de la tierra y ejemplo más perfecto de cómo tener una relación estrecha con Dios. Jesús siempre estuvo ahí con su Padre, siempre estuvo presto a poder tener una comunicación constante. Así que la invitación de Dios para nosotros hoy es a mantenernos humildes y sobre todo a tener una relación personal con Dios. No importa cuánto conocimiento tengas, necesitamos relacionarnos todos los días con nuestro Dios. Emmanuel, palabras finales. Este Tom Gilner nos ha enseñado que debemos reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, y dedicarnos a contemplar a Cristo, a permitir que nuestro Salvador obre poderosamente en nosotros para parecernos cada vez más a Él, para tener relaciones interpersonales saludables. Es del conocimiento de Cristo que podemos entonces llenarnos de la humildad necesaria para seguir adelante. Quiero agregar a las palabras finales que hoy hasta ahora es martes. Nos disculpamos porque el horario del programa es lunes, pero los cortes de servicio eléctrico nos han impedido estar en el horario normal. Sin embargo, por la gracia de Dios nos conectamos hoy martes. Comparta este vínculo, este link, comparta la publicación en Facebook y estudie la lección durante esta semana. Recordamos que no estamos haciendo como en otras ocasiones un repaso, sino hacemos una introducción. Todavía queda para estudiar miércoles, jueves, viernes y hacer el repaso del sábado. Así que esta lección está iniciando y podamos disfrutar de ella y de lo que el Señor tiene para nosotros durante este trimestre. Amén. Así es. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos entonces el próximo lunes con el favor de Dios, si la electricidad también nos lo permite, para que juntos estudiemos la lección de Inverso. Esto fue Inverso 360.